Ya lo tenemos enganchado con Oscar Jalil, periodista musical de la Rolling Stone hace 20 años y de Radio Universidad. Oscar, gracias por atendernos en el aire de la cielo. Estamos en vivo para la ciudad de La Plata. Te voy a decir, la ciudad más ricotera de todas, y te lo voy a poner desde ese punto, el lugar donde nace esta leyenda, donde nace este mito. Una noticia muy triste. Tus sensaciones, ¿no? Con esta información que está sacudiendo a toda la República Argentina. Buen día y gracias por atendernos. No, por favor, buen día para ustedes. Y es medio raro porque estás procesando algo que no sé, no estaba en el ambiente, o más allá de su enfermedad y todo, y son esos momentos, o por lo menos a mí me pasa de este modo, que es cuando parece que el mundo se detiene, ¿no? O te vas a acordar dónde estabas el día que murió el indio, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? Que era un viernes nublado, y bueno, todo lo que representa para la ciudad de La Plata, porque nosotros conocemos un poco toda la trastienda de Los Redondos, la etapa de la cofradía, cuando se forman, no sé, lo que significaba la Facultad de Bellas Artes, todo ese proceso previo a lo que fue la masividad de la banda. Bueno, acá ya, no sé, en Radio Universidad, Pepe Fenton, el bajista de Los Redondos, fue operador durante muchísimos años. Ricky Rodrigo también, otro músico de la banda. Entonces conocemos, entonces a veces es difícil como congeniar esos dos mundos, pero bueno, yo creo que lo más importante es la trascendencia que tiene el indio, ¿no? No hay banda. eh, Hasta a veces no se puede comparar el fenómeno que provocaron Los Redondos en la Argentina con otra banda en otro lugar del planeta. Sin No duda. hay un ejemplo. Es muy difícil, Lo, 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 salvo los per- Grateful Dead en algún momento, que era como una especie de banda de hippies que los seguían por todo el país, que tenían muchísimos fanáticos, pero no, me parece que tampoco se puede llegar a compararlos con otro grupo del planeta. sí, sin duda, lo charlábamos hace algún rato, ¿no? Música que tenía que preparar lugares para poder alojar a semejante cantidad de personas. Ese fenómeno se daba solamente con el indio. Donde vaya el indio, se tenían que preparar campos y campos o lugares con escenarios, con innumerables torres de repeticiones para aquellas personas que quedaban a 400, 500 metros y que sin embargo querían estar presentes en ese lugar por más que lo puedan ver aunque sea por una pantallita. Bien, entonces ese fenómeno irrepetible, creo yo, en este momento de la música, es lo que deja, ¿no? Y esa sensación de amargura y de tristeza que como vos marcabas, Oscar, estamos procesando. Sí, es un fenómeno social muy fuerte. No hay mejor representación de la década del 90 que esos pibes creyendo en Los Redondos, nada más. De esos pibes de las barriadas del conurbano, yendo y viajando por diferentes lugares, siguiendo esa banda de una manera religiosa, ¿no? Se habla de misas ricoteras. Sí. Hay toda una... me parece que esa conexión, no hay intermediarios con Los Redondos, no había productores, ellos no daban notas, siempre tuvieron el control del negocio y del manejo hacia la comunicación con sus fans. Eso es algo también único, esa autodeterminación, independencia. Y ni que hablar de las letras del indio, ¿no? Que se podían descifrar a partir de esas, no sé, violencia es mentir. Bueno, qué mejor representación que los años del gatillo fácil, con ese tipo de frases que tenía el indio, que después se convirtieron en grafitis, ¿no? Y también eso, su reinvención, una vez que Los Redondos terminan, y uno puede hablar de cuando toca acá en el Estadio Único de La Plata, que tenía la misma masividad que Los Redondos. Un poco él se lleva la masividad de Los Redondos, y siempre hay que reconocerlo como no solamente el letrista y el cantante de Los Redondos. Muchas de las mejores melodías de la banda, la música viene del indio, más allá del aporte Ay, increíble de Sky Bellinson, sí, ¿no? sí, sí. Que es el tipo que
juntos han compuesto todo el repertorio de Los Redondos, pero muchas de las canciones salían de pequeños acordes que hacía el Indio con una guitarra, sin ser un gran guitarrista, ¿no? Pero también eso me parece que es importante rescatarlo. Y esa cosa de banda indómita, ¿no? Y ese tipo indómito como el Indio. Bien, una comunicación que vos marcabas siempre bajo el control de ellos, que incluso siguió con esa filosofía de comunicación hasta sus últimos días. A ver, cada vez que el Indio posteaba, era un poco en el ambiente social, en el ambiente del rock, era noticia. Bueno, subió el Indio, compartamos, veamos qué dijo, escribamos comentarios, incluso el Indio respondiendo mensajes. Recuerdo muchos virales en los últimos tiempos, Oscar, no sé si vos también lo tenés eso, de personas que el Indio les respondía y no podían creer haber tenido una respuesta directamente de él de su cuenta de Instagram, por ejemplo. Sí, siempre me pareció como muy original eso. Yo lo entrevisté 2 veces. Eso, eso te En la quería casa preguntar, porque vos me de decías, Castelar. era difícil de llegar, era una persona indudablemente que tenía, bueno, manejaban su comunicación. Contame tu experiencia personal, bien, en estas dos Fue muy entrevistas. llamativo porque, bueno, cuando él saca su primer disco, El Tesoro de los Inocentes, es así como ese momento donde abre las puertas de su casa a buena parte del periodismo musical. Yo fui por Inrecuptibles, que era una revista de aquella época. A él le interesaba mucho la revista porque era lector de esa revista, pero me acuerdo que hubo una especie de acting. Todas las notas tenían como el mismo recorrido porque te iban a buscar a una estación de servicio cerca de Castelar, te llevaban ahí al lugar donde estaba la casa del Indio, que era una especie de fortaleza, se abrían las puertas, el tipo que te llevaba no hablaba, era como una especie de Igor, así como, y lo único que nos decía, bueno, no bajen de la camioneta porque tengo que guardar a los perros, y había como 4 ovejeros alemanes ahí dando vueltas, y bueno, todos escribieron ese mismo relato. Entonces había como un manejo muy particular, y me acuerdo también de estar escuchando el disco completo, que en aquella época era algo raro, junto al artista, ¿no? Y medio que yo estaba con otro periodista, Nicolás Migueles, y medio que nosotros, los dos medios parcos, no decíamos nada, y el tipo ahí medio que no le gustó, qué sé yo, decía, che, pero ¿qué les parece? No, suena muy bien. Y ahí se aflojó, y ahí parecía como que estaba acostumbrado a mucha alabanza o cosas así, y fue una charla donde habló muchísimo de La Plata, donde habló mucho de los comienzos, y sobre todo de lo que significó La Plata como cuna y como escuela intelectual, ¿no? ¿Cuál era el criterio, digamos, digamos, que tenía para determinar si quién o cómo se le hacía un reportaje, teniendo en cuenta esta restricción casi histórica que tuvo durante toda su carrera? La restricción, bueno, era la televisión, nunca llegar a la televisión. Ellos, la única vez que aparecieron por televisión fue cuando se suspendió el recital en Olavarría, que lo cancelaron, que fue una cosa que podría haber sido una tragedia, y bueno, ellos salieron a hablar, que me acuerdo esa conferencia de prensa donde el mundo se enteró, el mundo así fuera del rock, la teleplatea argentina, quién era el Indio, quién eran esos tipos que estaban ahí, donde ellos dan una conferencia de prensa y explican un poco lo que había pasado. Después, siempre, en la primera etapa, eran muy cercanos a algunos medios como, no sé, Expreso Imaginario, pero Mario Pergolini sobre todo también, la ¿no? etapa de la década del 80, había Claro. notas en la revista Pelo, y después ya empezaron a restringir, pero me acuerdo notas muy importantes en el CD Clarín, o en La Nación, siempre Dadas, o sea, ofrecidas por hablaban él. cuando tenían que hablar, y sobre todo de la música, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, siempre el Indio era picante en cuanto a sus opiniones políticas, entonces eso llamaba la atención, y también cierta cosa con el resto del rock argentino, porque ellos eran muy, entre comillas, autosuficientes, ¿no? Y eso lo hacían pesar también, no dependían de ningún productor, y esto también les provocaba problemas. No sé, cuando hicieron
los River tuvieron que salir a pagar un piso para cubrir el césped de la cancha, y bueno, y eso lo manejaba un productor, entonces bueno, se tuvieron que acomodar algunas cuestiones, pero siempre pudieron tener el control, ¿no? Y eso también me parece como algo muy valedero, muy importante, de principio a fin, desde que se graba la canción hasta que sale el disco, ¿no? Los discos se hacían acá en Graficar, ¿no? Esas tapas tan raras como la de Luz Belito, de Último Bondi a Finisterre. Hay todo un laburo artístico, artesanal de Los Redondos, que eso también es muy importante. A veces, qué sé yo, la gente se queda con, bueno, la canción, el estribillo y el pogo más grande del mundo, pero detrás de eso hay mucho laburo, ¿no? Y hay mucho como idea artística de lo que se propone, ¿no? No es simplemente una canción, esto es mucho más fuerte. No sé, la tapa de Octubre, no sé, lo que significó ese disco y en ese momento, un poco marcaba el fin de la primavera democrática, cuando había toda una euforia del rock argentino, ¿no? Por algo que estaba muy bien, pero ya Los Redondos sentían en el ambiente que la cosa no estaba muy bien, y ya en el 86 el Plan Austral se cae, bueno, puedo seguir nombrando sin duda, y siempre arraigado. Que me interesan mucho, pero bueno, no quiero aburrir a nadie. No, siempre muy arraigado a las cuestiones políticas, como marcabas, un tipo que no se callaba nada, que tenía la potestad de hacerlo, y que eso también no marcaba directamente en la sociedad y generaba una corriente de pensamiento. Estamos charlando con Oscar Jalil, te vamos a robar un minutito más, Oscar, periodista musical de la Rolling Stone hace 20 años. Justo querías hacer una pregunta. Sí, Oscar, buen día. Sabés que hay un posteo de Sky en Instagram con un par de palabras dedicadas al indio. Te llevo en cada recuerdo, dice Sky, en cada canción de ayer, con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste, PR, dice Sky. Qué dupla, ¿no, Oscar? Aún con sus diferencias de este último tiempo. No sé si había indio sin Sky y Sky sin indio, ¿no? Y en parte a Sky la separación, por supuesto, le dolió mucho, pero él volvió a tocar a lugares chicos, a estadios chicos, como Obras Sanitarias, podía tocar acá en Atenas. A veces ya está un poco harto de esos grandes estadios donde no te escuchás, donde bueno, los retornos son tan difíciles. Pero sí, esa combinación entre Sky y el indio es de las más importantes del rock argentino, y no tampoco tiene como una comparación. Me parece que también son ellos y ese legado que están en todos sus discos, y bueno, un poco después el indio se tuvo que reinventar, tuvo que llamar a 2 guitarristas para suplantar a Sky, ¿no? En Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, y 2 guitarristas excepcionales, pero bueno, creo que también los dos perdieron algo, pero me parece que hasta el final de Los Redondos está bien, era una etapa, y después vino otra, y me parece que está bueno que los dos pudiesen trascender esas etapas, y también eso habla del deseo artístico de cada uno. Bien. Y eso me parece que es muy importante. Oscar, te quiero agradecer por charlar un poquito con nosotros. Somos pibes más jóvenes, ¿no? Y conocer en detalle todas estas historias también nos dan información para comprender, más allá de lo que sabemos, de lo que hemos visto, de las imágenes de conciertos repletos y de miles de personas, conocer un poquito más en detalle lo que fue y lo que va a seguir siendo el Indio Solari. Te mando un abrazo grande y que tengas buen día. Muchas gracias. Bueno, acá a disposición cuando quieran. Oscar Jalil, periodista de la Rolling Stones, en el aire de la cielo. Sus muecas rotas cromadas.